Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Delgado, soy cardiólogo clínico del Hospital 12 de Octubre con especial dedicación a la insuficiencia cardíaca y tengo el honor, en primer lugar agradeciendo a la Junta Directiva de la sección de Cardiología Geriátrica la invitación, pero tengo el honor de presentar una mesa que hace referencia al principal catión intracelular del organismo, el potasio. No es un problema baladí, un catión que tiene un estrecho margen para su manejo y que se ve modificado por la mayor parte de los fármacos que se emplean en el ámbito de la cardiología y muy especialmente en la insuficiencia cardíaca, impactando de forma importante en la morbimortalidad. Y para discutir este problema contamos con dos cardiólogas clínicas, también especialmente dedicadas a la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, Marta Cobo, del Hospital Puerta de Hierro, que hablará un poco de la epidemiología del potasio y de la hiperpotasemia en el paciente anciano. Cuando quieras, Marta. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por estar aquí y a mi amiga virtual por la invitación y felicitarte porque la verdad es que está siendo muy interesante y con una acogida estupenda. Y bueno, a mí me ha tocado hablar de cifras. Espero hacerlo ameno y sobre todo que podamos, cuando acabemos, poner en contexto esta comorbilidad, su frecuencia, su impacto y cómo debemos actuar ante un paciente con hiperpotasemia. Y lo primero es intentar unificar la definición, ya que una dificultad en la interpretación de los datos es que en los últimos años hay una avalancha de estudios con diferente nomenclatura. La más aceptada, y que además parece que sí que tiene cierta correlación con el pronóstico, es considerar la hiperpotasemia leve cuando ésta está entre 5 y 5,4 miliequivalentes litro, moderada entre 5 y 5,5 o 6 y grave cuando ésta es mayor de 6. Y respecto a la magnitud del problema, no quiero empezar solo centrándonos en el paciente con insuficiencia cardíaca, aunque es un paciente que tiene especial vulnerabilidad, como después veremos. Y entonces quería presentar este estudio español poblacional de un área de Cataluña de 375.000 personas mayores de 55 años. Entonces, lo que hicieron es evaluar 5 patologías muy frecuentes en nuestros pacientes. Seguro que os vendrán muchos de vuestros pacientes ancianos en la cabeza. La hipertensión, la diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Pues a nivel poblacional, la frecuencia de estas patologías pues no es desdeñable. Sobre todo hipertensión, el 48%, diabetes, el 14% de la población, insuficiencia renal, el 8,2%, cardiopatía isquémica, el 4%, y fijaos, la insuficiencia cardíaca solo el 3,2%, con la guerra que nos da, ¿verdad? Y bueno, ¿cuánto creéis que fue la prevalencia de hiperpotasemia en esta población? Pues el 12% desarrolló una hiperpotasemia y el 2% grave. Varía dependiendo de las distintas patologías, pero sobre todo, y esto es una de las cosas, de unos dos mensajes que tenemos que llevarnos, y es que conforme se van sumando factores de riesgo, edad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes, la probabilidad de que nuestro paciente anciano y también no anciano, la edad es otro factor de riesgo añadido, que desarrolla hiperpotasemia es mucho mayor, 1 de cada 4. Y también este estudio evaluó el uso de inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y hasta el 77% de esta población, o sea, el uso de IE casi ARA2 es súper extendido en nuestros pacientes. También evaluó la prevalencia de hiperpotasemia en este grupo y encontrando que hasta el 10% de pacientes que tomaban IE ARA2, el 10% tuvo un potasio mayor de 5. Sin embargo, como ya sabemos, y es una de nuestros motivos de preocupación con los antagonistas de derrotomiocórticoide, hasta el 20% de los pacientes desarrollaron hiperpotasemia. Este es un estudio muy interesante, es el estudio SCREAM, es un registro sueco que lo que hacen es evaluar durante un año a todos los pacientes en los que se pusieron IECA o ARA2, y aquí mezclan diferentes patologías. Y ven en 70.000 pacientes que un potasio mayor de 5 desarrolló el 5,6% de la población, que es menor, como recordáis, que del registro de Cataluña. Probablemente es un estudio más antiguo, del 2010, e incluía, no había límite de edad de 55 años. Pero lo más interesante de este trabajo es que hace un grupo control con el betabloqueante, de manera que en pacientes con filtrados glomerulares normales
es muy difícil que tengamos hiperpotasemia. Sin embargo, conforme el filtrado glomerular empeora, como vemos en las dos curvas de la derecha, la prevalencia de hiperpotasemia aumenta. Fijaos que en pacientes con filtrado glomerular menor de 30, el 50% desarrolló hiperpotasemia con IECAS o ARA2, pero entre 30 y 44 hasta el 25%. Y entre 30 y 44 de filtrado glomerular están muchísimos de nuestros pacientes. Y aquí hacer una pequeña reseña de que tenemos que empezar a calcular y a reflejar los filtrados glomerulares y no centrarnos solo en la creatinina, que muchas veces nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Y el otro receso que quería hacer es que también tenemos que pensar que es difícil encontrar a un paciente con filtrado glomerular normal joven que tenga hiperpotasemia durante las titulaciones de IECAS, ARA2 o sacubitril/valsartán. Y quería poner un ejemplo de una señora que vi el miércoles. Fue un alta de un primer ingreso por insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular no isquémica, y le estábamos titulando sacubitril/valsartán a dosis bajas, 24-26. Nos llega una semana después con un potasio de 5,7. Entonces, claro, filtrado glomerular normal, sin insuficiencia renal, pues repetimos la medida y el potasio era de 4,5. Entonces, también aquí estar un poco pendientes de que es una limitación y valorar repetir las determinaciones en caso de cuando las cosas no encajan o en valores extremos. Y bueno, ahora ya sí me voy a centrar en el paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos también mucha suerte de tener estudios españoles, tanto desde el ámbito de la cardiología como el ámbito de la medicina interna. Desde el ámbito de cardiología tenemos el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que se desarrolló en una insuficiencia cardíaca, y el REDIN-SCORE. Y el registro de medicina interna es dentro del contexto RICA. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaría si nuestra paciente, Carmen, va a la unidad de insuficiencia cardíaca del doctor Delgado en el 12 de octubre, ¿no? Bueno, pues la probabilidad de desarrollar, sobre todo si ingresa, hay que recordar que el periodo de ingreso por cualquier causa, no solo por insuficiencia cardíaca, es un factor de riesgo de hacer hiperpotasemia. Pues bien, un potasio mayor de 5 se encontró en el 17,2% de la población y un potasio mayor de 5,4 en 8,2%. Y en el estudio también de Pedro Caravaca del REDIN-SCORE, la prevalencia de hiperpotasemia mayor de 5 fue del 4,6%. Y esto es otra limitación. En los trabajos, las prevalencias, los números, son bastante variables. Sí que este 3,4% que encontró el trabajo de Pedro Caravaca sí que parece relacionarse más con este trabajo del doctor Formiga, dentro del estudio RICA, en el que evalúan la incidencia de hiperpotasemia en pacientes mayores de 75 años. Y ahí sí que encontraron que la prevalencia de hiperpotasemia fue del 3,4%, que también sorprende, ¿no? Nos puede sorprender que pacientes más mayores tengan una prevalencia de hiperpotasemia menor. ¿Y qué pasa en la insuficiencia cardíaca crónica? Pues en la insuficiencia cardíaca crónica, en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, la tasa de hiperpotasemia moderada, mayor de 5,4, fue menor, pero seguimos teniendo una prevalencia alta en nuestro paciente ambulatorio de un potasio mayor de 5, hasta el 16%. Y eso se corrobora, como veis en la columna de la izquierda. Este es un trabajo recopilatorio de varios estudios en los que se evalúa la hiperpotasemia. ¿Qué podemos decir? Podemos, para hacernos una idea, que por lo menos el 10% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener hiperpotasemia. En la columna más de la izquierda eran pacientes que además tenían insuficiencia renal. Y este ya es el último trabajo que pongo de números, y es que me ha parecido también interesante, es sueco también, y lo que hace es medir durante un año la frecuencia de desarrollo de hiperpotasemia, y además es el primer trabajo y el único que he encontrado que evalúa los diferentes rangos de fracción de eyección, la leve, la moderada y la fracción de eyección preservada. Y lo que veis, como ves, es que durante un año hasta el 25% tiene alguna determinación mayor de 5 y un 10% mayor de 5,5. Entonces, por tanto, pues hemos visto que la hiperpotasemia es una realidad cuya prevalencia puede estar al menos en el 10% de los pacientes, pero que puede llegar 30, 40, incluso al 50% conforme vayamos sumando condiciones predisponentes, sobre todo edad, filtrado glomerular, diabetes o, por supuesto, el uso de los niveles del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Pero la siguiente pregunta es, ¿esto qué impacto tiene, ¿no? Y fundamentalmente lo que más nos preocupa a los médicos es la mortalidad, pero también la dificultad que la hiperpotasemia nos supone a la hora de titular fármacos beneficiosos en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, y para los nefrólogos, pues los pacientes con proteinuria. Y bueno, sabemos que la hiperpotasemia, tanto la hipo como la hiperpotasemia, pueden producir arritmias severas y mortales, pero también tengo que decir que hay trabajos con resultados neutros. No obstante, por ejemplo, este es el de la izquierda, el trabajo del doctor Formiga, de pacientes mayores de 75 años, hay un aumento de la mortalidad en potasios mayores de 5,5 y sí que me gustan mucho estas curvas que son casi reproducibles, las curvas en U, en que tanto la hipo como la hiperpotasemia se asocian a un aumento de la mortalidad, sobre todo a partir del potasio mayor de 5, pero sobre todo mayor de 5,5. Y en la de la izquierda, que es el trabajo del doctor Núñez, es a nivel ambulatorio, a nivel crónico. Son pacientes que determinan el potasio al alta de un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda y los siguen en el tiempo. Pues estos pacientes desarrollaron, como veis, más mortalidad en U. Y es que es casi igual la curva de la derecha del doctor Pedro Caravaca, en la que se ve la mortalidad intrahospitalaria. Es decir, si un paciente que ingresa el potasio está mayor de 5, tiene mayor riesgo de fallecer. Y esta curva también es muy visual y remarca lo que he estado comentando, y es que estos riesgos se suman según las comorbilidades y según los problemas que va sumando el paciente. Y por tanto, pues eso, los cardiólogos, los médicos que nos enfrentamos a esta alteración iónica, pues nos da miedo, nos da respeto poner fármacos o subir fármacos cuando tenemos la hiperpotasemia, pues ahí acechándonos, ¿no? Y esto, pues, ¿qué es lo que, aparte del doctor No, que decía ayer Julio y José Luis, pero es cierto que hay este miedo a que podamos producir daño en nuestros pacientes. Y como veis en la derecha es el registro europeo, hasta el 30% de los pacientes que se podrían haber puesto antagonista receptor no se pusieron por miedo al potasio, por hiperpotasemia, y no se titularon también un 15%, pero incluso con IECAS y ARA2 hasta el 15% tampoco se pudieron iniciar y en un porcentaje un poco menos, del 5%, titular. Y esto va en consonancia, sí que va en consonancia, estas cifras son más homogéneas con los estudios observacionales que os muestro a la izquierda. Y esto es perjudicial para nuestros pacientes. Ya sabemos que el paciente, los que no alcanzan dosis óptimas de los estudios, van peor. Y este es un subestudio del RALES que vemos claramente que la espironolactona produce hiperpotasemia, pero esta curva lo que nos dice es que a pesar que con los mismos niveles de potasio, la espironolactona siguió teniendo menor mortalidad que el placebo. Y eso también lo hemos visto con la plerrenona en los subestudios que han hecho este subanálisis ajustando filtrado glomerular y ajustando el potasio. Y entonces aquí también es una reflexión, o sea, ¿lo estamos haciendo bien? Porque esta es una gráfica que es antigua, pero es muy representativa. En el 1999 se publica el estudio RALES, que es el que he puesto anteriormente, que es el estudio que evalúa la espironolactona en insuficiencia cardíaca crónica. Pues como veis, cuando se publica, la tasa de prescripción de espironolactona aumentó de manera muy significativa, pero también aumentaron tanto la tasa de hospitalización asociada a hiperpotasemia como la mortalidad asociada a hiperpotasemia. Y aquí es la reflexión de si lo podemos hacer mejor. Fijaos lo que nos recomiendan las guías y os quiero preguntar si vosotros lo estáis aplicando. Las guías americanas recomiendan que cuando nosotros ponemos espironolactona y plerrenona a un paciente con insuficiencia cardíaca, le reevaluemos a los 2 o 3 días, luego a la semana, una vez al mes durante 3 meses y luego posteriormente cada 3 meses. Y esto no se lo han inventado las guías, es que esto es el protocolo del énfasis que me evaluó la plerrenona en la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, esto yo también es una reflexión que conforme me he ido haciendo mayor lo veo, no hay que leer la letra pequeña de los ensayos, tenemos que intentar aplicar la metodología que se han hecho los ensayos. No podemos pretender que tengan el mismo beneficio clínico si no hacemos las cosas de una manera por lo menos parecida. Las guías europeas del 2017-2021 se basan más en el protocolo que hizo el RALES
que era más a las 4 semanas y después a las 72 horas de aumentar o disminuir una dosis. Y entonces, pues yo creo que esto no se hace o no lo hacemos de la manera que lo deberíamos de hacer y tampoco lo hacen los americanos. Fijaos, este es un estudio que evalúa a cuántos pacientes a los que se pone antagonista de receptor miocorticoide se evaluó analíticamente, solo el 13% en los primeros 10 días y solo el 30% en los primeros 3 meses. Y me he centrado en el antagonista de receptor miocorticoide, pero con el IECA, la dosis de Acuity-Valsartán, no es tan estricto, pero también es así. Cada vez que subimos las dosis deberíamos de hacer una evaluación analítica cada 2 semanas. Y bueno, último apunte, pues como presentó ayer Julio, pues este es su trabajo, que es muy importante intentar no solo verlo, sino también actuar. No podemos dejar al paciente hipopotasémico y no hacer nada, porque fijaos que eso va a afectar a su supervivencia. Las curvas en las que de abajo, en las que los pacientes con hiperpotasemia siguieron hiperpotasémicos en el tratamiento o siguieron hipopotasémicos, tuvieron una mortalidad claramente diferente. Y ahora os quiero preguntar cuántos pacientes de estos creéis que estaban en la serie. Pues fijaos que solo el 23% de esta serie se consiguió llegar a la normopotasemia y el 60%, y además eran unidades, quiero decir, pues que hacen las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que este es un motivo de la reflexión, para reflexionar. Y concluir diciendo pues, que la hiperpotasemia pues, es frecuente en el paciente con enfermedad cardiovascular y que su prevalencia pues, aumenta según vamos sumando factores de riesgo, especialmente en nuestros pacientes ancianos, que se asocia con aumento de mortalidad y a la limitación de la optimización terapéutica en la FEBI reducida y que, por tanto, debemos esforzarnos en mejorar la detección y tratamiento de esta comorbilidad, sobre todo ahora pues, que tenemos pues, tratamientos mejor tolerados que les dé dando paso ya al moderador para que presente a Carolina. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Perdón. Sí, decía que teníamos unos minutillos. Que creía que iba a ser al final, como te has perdón. ajustado tan perfectamente bien al tiempo, pues tenemos algún minutillo por si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Algún comentario en la sala? Y Marta, lo hacemos mal, de acuerdo, pero también es evidente que llegar a aplicar la guía de práctica clínica y medir esas veces el potasio, el filtrado glomerular es prácticamente imposible en un sistema sanitario, por muy bien que lo tengas. ¿Cuál es el mínimo exigible? Ya, sí, yo lo sé. ¿En tu práctica clínica, tú cuánto lo haces? Yo lo sé. Yo en mi práctica clínica con IECA, ARA2 o Sacuity-Valsartán, a lo mejor no soy tan estricta, pero sí que lo intentamos hacer. Es verdad que pues, tenemos la suerte de que tenemos la estructura con la enfermería que lo hacen ellas, como probablemente lo haréis vosotros. Pero con antagonista de receptor miocorticoide yo sí que tengo ese miedo porque es que lo habéis visto, es que hasta el 20% de pacientes hacen hiperpotasemia y a lo mejor el mensaje que también que pudiéramos dar es, por supuesto, intentar llegar a la excelencia, intentar organizar la estructura para intentar acoplarnos en lo máximo. Es verdad que a las 72 horas a mí me parece muy exagerado, pero entre 1 o 2 semanas, yo cada vez que subo un antagonista de receptor miocorticoide sí que lo intento. Recordar también que en el RALES se subía cada 4 semanas. O sea, que se subía la dosis de espironolactona cada 4 semanas. Y en el énfasis, con la eplerenona, si el filtrado era menor de 45, no subían a la dosis de 50, que en el Diamond sí, que era una cosa que a mí me llamó la atención. Entonces, también eso, mensaje, el filtrado, dejarlo reflejado, porque a veces no eres consciente de que tu paciente tiene un filtrado de 44, y luego también el ver al paciente, y aquí estamos hablando de pacientes ancianos. Yo en paciente anciano que le pongo una espironolactona o eplerenona, pues yo creo que sí que es obligado el hacer un estudio por lo menos a la 1 o a las 2 semanas. Aprovecho que hablas de filtrado. ¿Cuál es tu dintel o qué dintel se recomienda el empleo de antagonistas de los receptores mineralcorticoides? Bueno, pues yo en eso igual yo tengo un poco de miedo también y la suerte es que ahora estamos, bueno, vamos, no quiero decir, va a hablar ahora Carolina de ello, pero probablemente ahora vamos a estar más tranquilos.
Pero respecto al filtrado, es verdad que los criterios de exclusión siempre han sido 30. Siempre ha sido 30 de filtrado y yo me suelo atener al 30 de filtrado. A lo mejor si durante el seguimiento le baja, si no le baja mucho se lo mantengo. Pero el filtrado es 30, igual que con saco, butilvalsartán y ECA, SARA2, igual sí que se pueden llegar a filtrados más bajos. Yo personalmente, no sé el resto que hará, pero sí que me da miedo en filtrados menos de 30. De hecho, a veces la nefróloga que trabaja conmigo dice, ¿por qué no le pones el Prerenona? O sea, la nefróloga es la que quiere ponérselo. O sea, es curioso que a lo mejor es algo que a mí me da, que es algo personal, pero bueno, es cierto que los ensayos, el filtrado glomerular era menor de 30. No sé qué haces tú. Carolina, ¿un comentario? Y ahora me dices qué haces tú, ¿eh? Sí, pues mira, Juan, respecto a tu primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marta y con lo que has dicho, que evidentemente es muy difícil adherirse a las recomendaciones de las guías, pero sí que apuntaría que quizá tenemos que intentar individualizar un poquito más los casos, porque no es lo mismo un paciente joven que no tenga ninguna otra comorbilidad al que yo le añado un antialdosterónico asociado a todo lo demás, que a lo mejor ahí sí que puedo hacer un control a las 2 semanas, que un paciente del perfil de los que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Pacientes mayores, con diabetes, con enfermedad renal, con polifarmacia. Entonces yo creo que sí que tenemos que intentar individualizar los casos. Y con respecto al filtrado, pues es verdad que el límite en ficha técnica de los ensayos son 30 y ahora además veremos con la charla que yo voy a presentar que los nuevos fármacos también en los ensayos clínicos se recomendaba hacer una evaluación de filtrado de potasio precoz a 48-72 horas. Y eso yo creo que es bastante difícil en el día a día. Pero sí que tendremos que intentar, bueno, pues estrecharlo un poco más en el paciente de mayor riesgo. Es lo que solemos hacer nosotros, individualizar un poco más. Y quizá en ese perfil de paciente, dentro de la primera semana, sobre todo si es la primera vez que estamos utilizando estos fármacos, podamos hacer una primera determinación. Yo quiero una pequeña cosa también, recordar, y está el doctor Martínez Selles ahí también, que hay otra cosa que yo les recomiendo a los pacientes, es que si tienen vómitos o diarrea, que no la tomen durante esos días, porque ahí podemos tener un problema importante. De hecho, yo he tenido problemas importantes porque siempre les decimos si aumenta de peso, la furosemida, pero no les decimos si tienes diarrea o vómitos, suspende la Prerenona, yo creo que, o la espironolactona. Entonces, yo creo que ese es otro mensaje para minimizar riesgos en estos pacientes. Marta, y una última pregunta para no... Cuando analizan los estudios de cardiología general y de la epidemiología, parece que las curvas empiezan a mostrar aumento de mortalidad, digo, de la cardiología general, no de la insuficiencia cardíaca. Estoy metiendo la cardiopatía isquémica e incluso la aguda. Hablan de por encima de 5 ya empieza a ponerse la cosa fea, incluso por encima de 4,5 ya no es lo mismo que por debajo de 4,5. ¿Por qué los cardiólogos nos sentimos tan cómodos en el 5, incluso hasta el 5,5 no nos ponemos nerviosos? Me encanta esa pregunta, porque yo cuando también estaba preparando, y dices, ¿con 5 o con 3 te quedas tranquilo? Y es una pregunta. O sea, claramente a partir de 5,5 la curva se hace, o sea, la pendiente es mayor. Pero entre 5 y 5,5 también tienen, obviamente, el riesgo, o sea, aumenta el riesgo. Y yo creo que tanto en insuficiencia cardíaca como en insuficiencia cardíaca, es que las curvas la verdad es que son bastante parecidas. Ahí, doctor Selles. Es Marta, es que no me ve Juan, que tengo ahí una pantalla. Ay, perdóname. No pasa nada. Aunque no sé si Gracias. me da miedo. Oye, todo lo que nos has presentado y la verdad que también todos los criterios de inclusión de los estudios, las guías, etcétera, se centran mucho en lo que es el filtrado, ¿no? El aclaramiento de creatinina. Pero cada vez somos más conscientes que hay en algunos pacientes en los que no es un buen marcador de la función renal. Entonces, mi pregunta, y así como muy práctica, y tú que sabes tanto de esto, ¿en qué pacientes nos recomendarías pues, ir más a la cistatina o qué precaución? Porque a veces te fías demasiado del aclaramiento y puedes cometer errores. Gracias. Bueno, yo la verdad es que no tengo experiencia con la cistatina y cuando he preguntado en plan de pasillo, a nefrólogos, tampoco están ellos muy, no sé si hay algún nefrólogo ahora por la mañana, muy, o sea, que no cambia tanto, y también yo creo que hay estudios con resultados diversos. Yo lo primero es que no sé si levantamos la mano, ¿cuántos ponéis al lado de la creatinina qué filtrado tiene el paciente? Es que yo creo que eso a lo mejor sería lo primero.
lo primero, porque muchas veces tiene 1,3 y probablemente ese paciente mayor tenga un filtrado en torno a 45. Sí, lo hacemos, ¿no? ¿El qué hacemos? Y es práctica general lo del filtrado, ¿no? Sí. ¿No? Decir la verdad, ¿quién apunta el filtrado al lado de su creatinina? O sea, que mal puerta de hierro otra vez. Es que siempre pierdo contigo algo. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer. Venga, muchas gracias y enhorabuena por tu presentación. Y para hablar de soluciones, como decía, estaba Carolina Ortiz, que es cardióloga con especial dedicación a la insuficiencia cardíaca en el Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres. Carolina Ortiz, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan, y muy buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos de Marta al comité organizador y en especial a Clara. Yo también soy una de las amigas virtuales y os doy la enhorabuena por la reunión. Y después de esta excelente contextualización que nos ha hecho Marta, pues vamos a hablar de opciones de tratamiento. Y para hablar de opciones de tratamiento tenemos que centrarnos en un escenario clínico, porque como vemos, no va a ser lo mismo hablar de hiperpotasemia en el contexto agudo o subagudo, en el que vamos a tener diferentes estrategias terapéuticas más amplias y variadas, o hablar de hiperpotasemia en el contexto crónico, que es donde habitualmente nos vamos a centrar los cardiólogos manejando a estos pacientes, en el que pues, las opciones son bastante más limitadas y básicamente se han centrado en estas tres estrategias, de la que fundamentalmente por la que todos empezamos son por los cambios en la dieta, recomendaciones de dieta baja en potasio a nuestros pacientes. Pero sabemos que estas recomendaciones pues, muchas veces les cuesta a los pacientes adherirse a ellas porque las siente como que no es una dieta cardiosaludable. Una segunda estrategia, que es lo que clásicamente se nos ha recomendado en las guías de práctica clínica, es disminuir o suspender la dosis de fármacos inhibidores del sistema renin-angiotensina-aldosterona, con pues, esa pérdida, beneficio pronóstico que todos conocemos que tiene esta solución. Y la tercera solución era el fármaco, que hasta hace muy poquito era el único fármaco aprobado para el manejo de la hiperpotasemia, que son las resinas de intercambio iónico. Estos fármacos, bueno, yo creo que son un poquito más utilizados y aceptados en el ámbito de la nefrología, pero nosotros los cardiólogos en general creo que los usamos poco, por muchas razones. Son fármacos que no tienen pues mucha evidencia en el ámbito cardiovascular, además tienen efectos secundarios frecuentes a nivel fundamentalmente gastrointestinal y otros que, aunque son menos frecuentes, son graves, como la necrosis colónica, y tampoco se toleran demasiado bien, de manera que, bueno, pues es una opción que está limitada. Por tanto, nos encontramos en un escenario en el que no tenemos una necesidad cubierta y en ese contexto pues era necesario desarrollar nuevas estrategias para el manejo de la hiperpotasemia. Y aquí tenemos ya dos fármacos ya comercializados. El primero de ellos fue Patiromer, que se comercializa con el nombre de Veltasa, y el segundo de ellos, ciclosilicato de zirconisodio, que también está ya comercializado. A este le vamos a llamar a partir de ahora SZC, que es muy largo, y se comercializa con el nombre de Lokelma. Bueno, aquí os he traído una tabla intentando resumir así de manera visual las principales características y aspectos diferenciales de cada uno de estos fármacos. Fijaos, Patiromer lo que hace es un polímero que intercambia de forma no selectiva el potasio por el calcio y lo hace en la parte final del colon. Mientras que SZC, ciclosilicato, no es un polímero, intercambia aquí de forma más selectiva el potasio por sodio y por hidrógeno y el efecto es en todo el tracto gastrointestinal, ¿vale? Este lugar de acción condiciona un poco el inicio del efecto, porque Patiromer tarda un poquito más en hacer efecto al actuar más distalmente, empieza su acción en torno a 7 horas, mientras que SZC al actuar en todo el tubo digestivo es más rápido y empieza ya su acción desde las 2 horas de la toma, consiguiendo niveles de normopotasemia entre 24 y 48 horas. Otro aspecto interesante desde un punto de vista práctico es las interacciones con fármacos. Patiromer sí puede interaccionar con otros fármacos, de manera que se recomienda separar la toma de otros tratamientos 3 horas y SZC en general no hay interacciones con otros fármacos, no se recomienda esta separación, salvo
puntualmente algunos fármacos que su absorción depende de la biodisponibilidad gástrica. Estos son fármacos fundamentalmente antirretrovirales o antifúngicos, que en el ámbito de la cardiología los solemos usar poco. Y otro aspecto absolutamente fundamental son los aspectos de seguridad. Son fármacos mucho mejor tolerados que las resinas. El efecto adverso más frecuentemente descrito con los dos son efectos adversos gastrointestinales, aunque suelen ser leves, sobre todo estreñimiento, diarrea. También se han descrito casos de hipopotasemia y con patiromer relacionado con el mecanismo de acción que tiene, se han descrito casos de hipomagnesemia, que en general son hipomagnesiemias leves, que no suelen tener repercusiones clínicas y que no suelen requerir suplementación de magnesio, y con SZC se han descrito casos de edema, también relacionado con ese mecanismo de acción, con ese intercambio de sodio, aunque fundamentalmente los casos que hay descritos son con la dosis más altas, que son la dosis de 15 miligramos, y estas no se están comercializando en nuestro país. Bien, pues dicho esto, voy a dar un par de pinceladas de cada uno de los fármacos sin meterme en profundidad en los ensayos clínicos, porque voy a intentar que sea algo sobre todo práctico. Y fijaos, si empezamos con patiromer, como veis tiene un programa de desarrollo clínico muy extenso, con estudios tanto a corto plazo como a largo plazo, en los que fundamentalmente lo que ha demostrado este fármaco es que reduce el potasio de forma eficaz y segura en el paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica y con diabetes. Y además de esta reducción es mantenida, se mantiene a largo plazo. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿cuánto reducen el potasio estos fármacos? Bien, pues si nos vamos a los estudios con patiromer, decir que la intensidad de la reducción depende del nivel basal de potasio y también de la dosis del fármaco que administremos, pero en general se describen reducciones entre 0,5 y 1 miliequivalente. Y como decía, se mantiene en estudios a 48 semanas. ¿Y esto en el paciente con insuficiencia cardíaca también se reproduce? Bueno, pues en los estudios y los análisis de subgrupos esa respuesta es sí. El comportamiento en eficacia es el mismo y además si nos vamos a qué ocurre con la titulación del tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca, vemos como la rama de patiromer conseguían mantener o incluso aumentar estos tratamientos inhibidores del sistema renina-angiotensina todos los pacientes, el 100%, frente a un 54% en la rama de placebo. ¿Qué pasa con el otro fármaco, SZC? Bueno, pues igual que patiromer tiene un programa amplio de desarrollo clínico, como vemos también estudios tanto a corto como a largo plazo y actualmente estudios que están en desarrollo. Y lo que ha demostrado SZC también es una reducción de los niveles de potasio seguro y una característica de este fármaco, como comentaba al principio, es que es muy rápido, pues prácticamente desde las 2 primeras horas empezamos a ver esa reducción. Y esto también se mantiene a estudios a largo plazo, a 48 semanas. Se reproduce la misma eficacia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y los datos que tenemos de sus análisis de los pivotales sobre si este fármaco nos ayuda a optimizar el tratamiento inhibidor del sistema renina-angiotensina, bueno, pues aquí veíamos que en torno a un 90% de los pacientes consiguen mantener una nueva titulación y esto se ha intentado estudiar en un ensayo clínico dirigido específicamente a responder esta pregunta, que ha sido el estudio Prioritize, que pretendía responder a si SZC nos ayudaba a una mejor titulación del tratamiento. Sin embargo, este estudio se tuvo que detener en plena pandemia antes de tiempo, sin conseguir ese objetivo primario, aunque sí que se veía como la rama de tratamiento numéricamente más pacientes conseguían una mejor titulación. Con SZC tenemos también estudios que demuestran su eficacia en el paciente con enfermedad renal crónica y en diálisis. Bueno, y dicho esto, ¿qué tenemos con los pacientes mayores, ¿no? ¿Tenemos datos de estos fármacos en los pacientes de edad avanzada? Bueno, como nos ha comentado Marta, los pacientes mayores van a tener todavía más riesgo de hiperpotasemia porque tienen otras comorbilidades, diabetes, enfermedad renal y porque suelen ser pacientes que además tienen más fármacos asociados, con lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de hiperpotasemia.
Por otra parte, el uso de estos quelantes de potasio en la población mayor, al igual que ocurre con otros fármacos, están infrarrepresentados en los ensayos clínicos. Entonces, todavía tenemos pocos datos en población anciana. Fijaos, aquí os traigo la edad media de algunos de los pivotales de los quelantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la edad media del estudio PEARL, que son 68 años, y la edad media del estudio Harmonize, que eran 64 años. O sea, es una edad media no demasiado avanzada. Más allá de eso, ¿qué tenemos en población anciana? Bueno, pues yo he intentado hacer una búsqueda bibliográfica más extensa, a ver qué había publicado en el paciente mayor. La verdad es que, como decía, hasta ahora hay poco publicado. Entre lo que he encontrado este trabajo, que es un análisis preespecificado por edad del estudio OPAL con Patiromer, en el que, bueno, pues lo que se vio es que no había diferencias de eficacia en población mayor o menor de 65 años y que los pacientes mayores de 65 años pues parece que toleraban mejor la dosis de estos tratamientos. Y con respecto a la seguridad, que es absolutamente fundamental en el paciente anciano con mayor riesgo de hiperpotasemia, pues bueno, vemos que en general en el paciente tratado con Patiromer mayor de 65 años no hay más efectos adversos graves, aunque sí que se veía pues un poquito más de estreñimiento y de diarrea. Y con SZC que tenemos en población de edad avanzada, bueno, pues se están empezando ya a publicar datos de experiencia en vida real. He encontrado este trabajo, que es una serie de casos de pacientes de vida real, en el que ya, como vemos, la edad es mucho más avanzada que lo que vemos en los pivotales, 76 años. Y nuevamente, en esta población de 76 años, con SZC, se reproduce esa eficacia, esa reducción del potasio con la dosis de mantenimiento a una media de 0,7. Bueno, dicho esto, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica sobre estos fármacos, sobre cómo usarlos y cuándo usarlos? Bueno, pues tanto las guías de nuestros compañeros de nefrología como nuestras guías europeas de insuficiencia cardíaca nos dicen que tenemos que usar estos tratamientos cuando tengamos hiperpotasemia en el contexto de tratamiento inhibidor del sistema de angiotensina o cuando necesitemos titular. Al final vamos a ver con un pequeño caso clínico cómo es el manejo práctico de estos fármacos y qué nos dice la guía. Una cosa interesante que me parece que merece la pena comentar desde un punto de vista práctico es que estos fármacos han salido con receta condicionada a visado. Además, con unas condiciones de visado que son bastante estrictas y que no se corresponden con los criterios de inclusión de los ensayos clínicos. Como veis, fijaos, pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con insuficiencia cardíaca avanzada y que hubieran tenido previamente intolerancia a resinas. Eso, bueno, pues no son los criterios de los ensayos, lo cual quiere decir que el paciente no cumpla con estos criterios de visado no significa que no se beneficie del fármaco. ¿Qué nos queda por responder? Bueno, pues nos queda por responder con estos tratamientos si nos van a servir para mejorar el pronóstico de morbimortalidad de los pacientes. Y eso, pues pronto vamos a tener la respuesta porque ya hay estudios en marcha, como el estudio Diamond con Patiromer. Bueno, y dicho esto, para terminar me gustaría presentaros nuestros primeros datos en la experiencia con fármacos quelantes de potasio. Esto es un primer corte que analizamos con los primeros 13 pacientes que teníamos tratados, en el que, como veis, la mayoría eran varones, un 81%, edad más avanzada que la de los pivotales, casi 75 años, es decir, población anciana, que es la que tiene más riesgo de hiperpotasemia, mucho diabético, filtrado medio de 45, FEBI media de 31. Y fijaos, conseguimos una reducción del potasio al mes, más o menos lo que hemos visto en los ensayos de 0,9, que se mantenía en 0,85 a los 6 meses. Y en cuanto a la titulación farmacológica, pues vemos como a los 6 meses, pues más del 90% de los pacientes conseguían mantener o aumentar la dosis de IECA, ARA o ARNI, y en el caso de los antagonistas receptores milocorticoides, más de un 80% a los 6 meses. Y este es uno de nuestros pacientes, os lo he traído un poco para ver el manejo de estos fármacos. Es un varón de 82 años
diabético, dislipémico, con una cardiopatía isquémica en fase dilatada, fraccionación 31%, FA crónica, como vemos mucha comorbilidad, arteriopatía periférica, enfermedad renal crónica. El paciente mantenía una hiperpotasemia crónica que en los diferentes estudios analíticos oscilaba entre 5,5 y 5,6. El paciente viene a la consulta, refiere empeoramiento clínico, pasando pues de una clase funcional 2 a una disnea de mínimos esfuerzos, sin datos congestivos en la exploración física. Aquí tenemos los datos fundamentales de las pruebas complementarias, dentro de lo que destaco una creatinina 1,78 con un filtrado de 41, que más o menos era por donde se manejaba el paciente, y un potasio de 5,59. Aquí tenéis el tratamiento con el que el paciente nos llega a la consulta. Vemos dosis bajas de valsartán, 40 miligramos, 2,5 miligramos cada 12 de bisoprolol, 40 miligramos de furosemida y estaba con simvastatina, rivaroxaban y metformina ajustado a función renal para su diabetes. Bien, por tanto, estamos ante un paciente de edad avanzada con una insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, con un empeoramiento clínico, solamente tratado con 2 líneas de tratamiento de lo que consideramos tratamiento óptimo para la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular y limitado por función renal y fundamentalmente por un potasio de 5,5. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tendríamos en este paciente? Bueno, pues ahí os he puesto algunas de las opciones y voy a comentar muy brevemente cada una de ellas. El aumento del diurético para favorecer la eliminación del potasio es una estrategia que sabéis que a los cardiólogos no nos gusta, sobre todo si no hay datos congestivos a la exploración física, porque puede producir depleción de volumen, reducción del flujo a la nefrona distal y empeoramiento de la función renal y reducir el potasio, es decir, todo lo contrario de lo que buscamos. Reducir el valsartán con esa pérdida de beneficio pronóstico que ya hemos comentado que tiene. Una estrategia a día de hoy ya prácticamente obligatoria en un paciente como este, que es añadir un ISGLT2. Los ISGLT2 sabemos que reducen morbimortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, independientemente de que tenga o no diabetes. Por tanto, solo por eso en este paciente sería obligatorio. Pero es que además tenemos datos incipientes, procedentes fundamentalmente de sus análisis con ISGLT2, que nos dicen que estos fármacos podrían ayudarnos, sobre todo en pacientes en tratamientos con antagonistas del receptor mineralocorticoide, a reducir las hiperpotasemias más severas. Y aquí tenemos los datos de este subanálisis del DAPA-HF. Otra opción, recomendaciones de dieta baja en potasio. Lo hacemos, pero se cumplen pocos. Añadir resinas con estas limitaciones de tolerancia que hemos comentado y estos efectos adversos. No hacer nada podría ser una opción, pero bueno, yo creo que no hacer nada a día de hoy con las herramientas que tenemos pues sería incurrir en inercia terapéutica. O finalmente utilizar estos nuevos fármacos, SZ-ceopatiromer. ¿Cómo se usan estos nuevos fármacos? Bueno, se han publicado en los últimos meses pues, muchos documentos de uso práctico y documentos de consenso sobre recomendaciones en el manejo de la hiperpotasemia y nuevos quelantes. Aquí os traigo, por ser lo más reciente, las recomendaciones de las guías de práctica clínica recientemente publicadas, las europeas de insuficiencia cardíaca. Esto hay que decir que no está en el documento de la guía, sino que está en un material suplementario a la guía, lo tenéis que buscar aparte. Y aquí os lo he resumido porque me parece que se veía mejor qué es lo que nos recomiendan, ¿no? Las recomendaciones las hacen en función del nivel de potasio y de la situación que tengamos de inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y de forma muy resumida, básicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Pues nos dicen que tenemos que usar quelantes de potasio en pacientes con potasios por encima de 5 que estén en tratamiento con fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o que no tomen dosis óptima de estos fármacos. Y también nos dicen, aunque no nos dicen con cuánto tiempo, que hay que vigilar los niveles de potasio de forma estrecha y no retirar los quelantes, aunque nosotros consigamos normopotasemia, salvo que pensemos que la hiperpotasemia ha sido en un contexto reversible y esa causa ya se ha corregido. Bueno, y para terminar, ¿qué hicimos con el paciente? Bueno, pues lo que hicimos, arriba os he puesto para recordar la situación clínica y el tratamiento, fue en esa primera consulta iniciamos SZC 5 miligramos al día, más dosis de carga, que son 10 miligramos cada 8 horas durante 2 días, e iniciamos dapaglifosina.
Nosotros aquí hicimos un primer control a la semana. Como decía Marta, bueno, pues quizás las primeras experiencias de uso de fármacos en pacientes complicados se pueden estrechar un poquito más el seguimiento, pero lo vimos a la semana. Y a la semana el potasio había pasado de 5,5 a 4,7. Y esto nos permitió suspender el diurético y cambiar a sacubitril/valsartán a dosis bajas. La siguiente visita a las 2 semanas teníamos un potasio de 4,7, había mejorado un poquito el filtrado y decidimos iniciar el antialdosterónico. Y con el siguiente control, pues el potasio nos había subido a 5,2 después de suspender el diurético, iniciar el antialdosterónico y decidimos aumentar la dosis de SZC. Y con esto, pues prácticamente a los 2 meses de iniciar el tratamiento teníamos al paciente titulado con dosis bajas de cuádruple terapia, potasio de 4,5, había mejorado clínicamente a clase funcional 2 con péptidos a la mitad y con un filtrado de 48. Y bueno, estos son los mensajes que yo creo que ya no los leo por tiempo, pero esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Creo que la doctora Bonanaz quería hacer un comentario. En resumen, Carol, más rápido Lokelma, más rápido sí, ciclosilicato de circonio, eso es. Menos interacciones farmacológicas. Eso es. ¿En qué pacientes seleccionarías Patiromer? Bueno, pues desde un punto de vista práctico, la verdad es que lo más llamativo, ¿no? Las consideraciones que tenemos que hacer es, sobre todo si buscamos una reducción rápida, tenemos que buscar ciclosilicato y quizá en el perfil paciente que nosotros tenemos, que son pacientes con muchos tratamientos, pues también es una buena opción porque no le obliga al paciente a separarlo 3 horas de otras tomas. En cuanto al resto de consideraciones, pues en general, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es que la respuesta es igual de eficaz y con respecto a la seguridad, pues hasta ahora también bastante similar. Clara. Mi pregunta iba un poco en esa línea. Bueno, yo creo que lo primero es muy interesante que en un foro de cardiólogos estemos hablando de potasio, ¿no? A lo mejor hace 10 años no nos hubiéramos imaginado tener mesas de potasio y de cardiorrenal en foros cardiológicos. Luego, me llama la atención que en los ensayos clínicos pues haya tan poca representación del paciente mayor cuando todos sabemos que la edad es un factor de riesgo independiente para hipercalemia y aparte las comorbilidades, como habéis dicho, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal que van asociadas con la edad. Yo quería, le vamos a dar 5 minutos más de discusión porque esta mesa es muy interesante y las ponentes y el moderador eran una apuesta segura. Quería que nos contarais vuestra experiencia con los quelantes desde el principio, porque inicialmente solo teníamos Patiromer, ahora ya disponemos de Lokelma, ya vemos que Carolina, tú ya has tenido experiencia en su uso. Y un poco también pues vuestra opinión personal, que tú también te has adelantado sobre el visado, porque realmente si seguimos las guías, pues es que no podemos seguir las guías porque el visado es muy restrictivo y a lo mejor si el paciente no está en clase NIHA 3-4 o el paciente no tiene una insuficiencia renal severa. Y también qué pensáis, porque yo creo que no hay evidencia actual, es verdad que el Prioritize tenía una rama para prevenir hipercalemia, que eran pacientes que no tenían potasio mayor de 5, pero tenían riesgo de hipercalemia, y yo creo que ese perfil de paciente sería un paciente muy interesante, un paciente que ves que le añades un antagonista al receptor mineralocorticoide, que tiene unos niveles de 4,8, que tiene insuficiencia renal, que es hipertenso, que es diabético, es mayor, sería ideal poder prescribir. Y luego también, pues bueno, vuestra opinión un poco, vuestra experiencia, vuestra opinión, los perfiles diferenciales, demasiadas cosas. Y un poco, pues ¿qué podríamos hacer para cambiar el visado? Porque es verdad que los nefrólogos desde su sociedad se han posicionado para cambiar ese visado, pero nosotros de momento los cardiólogos no hemos hecho nada. Yo creo que estos foros nos harán más conscientes del problema y a lo mejor nos posicionamos. Y también quería preguntarte que si medís el magnesio con Patiromer a las 2 y cada cuánto, cuándo, qué hacer en función de los niveles. Creo que tenemos que empezar otra vez la sesión. Sí, necesitamos una hora más. Estoy intentando recordar todas las preguntas que son todas absolutamente pertinentes. Por la experiencia, el visado y luego que si pensáis que para prevenir deberíamos posicionarnos y el magnesio, así de resumen.
Muchas gracias, Clara. Bueno, voy a intentar responderte a todo. Con respecto a nuestra experiencia, pues más o menos se la he comentado en la sesión, pero así de forma resumida, empezamos prescribiendo Patiromer, que fue el primero que salió, y ya un poquito antes de verano estaba disponible Lokelma, SZC, y la experiencia es muy buena, sobre todo en el sentido de que el perfil de pacientes del que estamos hablando aquí a día de hoy, paciente mayor, polimedicado y con muchas comorbilidades, son los que más riesgo tienen de hiperpotasemia y los que más miedo nos dan, ¿no? Añadir el antialdosterónico al paciente de edad avanzada con enfermedad renal. Y además que la estrategia que teníamos, que era las resinas, todavía los pacientes mayores las toleran peor porque le daban mucha intolerancia digestiva, mucho estreñimiento fundamentalmente en el paciente de edad avanzada. Entonces yo creo que es un perfil de pacientes que va a beneficiarse mucho. Nuestra serie es de una edad pues, media de 75 años, o sea que son pacientes de edad bastante avanzada. Y la eficacia ha sido pues eso, muy buena, con una reducción prácticamente reproducible de los estudios. Y en cuanto a seguridad, que sobre todo es lo que nos interesa también mucho en vida real, pues sí es verdad que los efectos adversos gastrointestinales, algunos pacientes te los cuentan, molestias digestivas. De la serie que tenemos, pues a lo mejor en torno a un 20% de los pacientes sí que te podían contar eso. Solamente en uno hemos tenido que retirar el fármaco. Y, edemas, de los casos que tenemos, que hasta ahora son poquitos, con SZC, fundamentalmente hemos conseguido la normopotasemia con la dosis baja, que es la dosis de 5. Solamente en un paciente, que es el que he presentado en el caso clínico, hemos tenido que subir a 10, que es la dosis máxima que hay comercializada en España. En los casos que nosotros tenemos no hemos visto ningún edema. También es verdad que sobre todo es con la dosis de 15, ¿no? Como he comentado, que esa no está comercializada. Pero hasta ahora... Es un problema de porcentaje. Es decir, claro, que eso es. Ciclosilicato de circonio sódico lleva un porcentaje alto de sodio y obviamente la dosis más alta, el contenido de sodio es mucho más alto. Eso es, efectivamente. Que es el mecanismo del edema, pero a dosis de 10 miligramos, que es la máxima que has empleado, y de 5 no lo has visto. Nosotros hasta ahora no hemos tenido problema. No hemos tenido problema. Y respecto al magnesio, que es una pregunta también muy interesante, la recomendación en ficha técnica es hacer un control al mes, si no recuerdo mal, al mes. Nosotros, bueno, pues como estamos empezando con estos tratamientos y nos gusta tenerlo un poquito más controlado, hacemos el control de magnesio con las analíticas rutinarias que le pedimos para controlar el resto de factores, potasio. Y solamente hemos visto un caso de hipomagnesemia leve, que no requirió aporte ni tuvo ninguna complicación clínica, que es un poco también en la línea de lo que se ha escrito en los estudios. Y otra de tus preguntas, que era el visado, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No tiene ningún sentido las condiciones de visado con las que han salido estos fármacos. Primero, porque los pacientes que más se benefician son los pacientes pues, en menor clase funcional, los pacientes en los que necesitamos hacer una titulación, ¿no? O sea, esas situaciones ya tan avanzadas, tanto de enfermedad renal como de clase funcional, pues son pacientes que se van a beneficiar menos. Entonces yo sí que considero que nosotros deberíamos tener un posicionamiento, por lo menos, ¿no?, que quede reflejado nuestra opinión en este sentido, me parece adecuado. Sí, también es cierto que nosotros hasta ahora, al menos en mi área, en Extremadura, no nos están poniendo mucho problema con los visados, no son demasiado estrictos. Yo lo he puesto fuera de las indicaciones de visado, esto me parece que queda grabado, pero ya no lo puedo retirar. No, pero si estábamos todos seguros, porque si desde mayo aquí tienes 13 tratamientos, es imposible que los 13 pacientes cumplieran IC avanzada, insuficiencia renal avanzada. Pero lo que decía antes, ¿no?, que no son los criterios de los ensayos clínicos, entonces que no quiere decir que el paciente no se beneficie, sino que son simplemente criterios de restricción de prescripción. Pero a mí hasta ahora no me han puesto problema, la verdad. Supongo que eso será muy variable, pero estoy de acuerdo que estaría bien que hiciéramos algún posicionamiento como sociedad. Vale, bueno, si da tiempo, solo una pregunta muy breve, porque claro, cada vez hay más fármacos para insuficiencia cardíaca, ¿no? Además, pilares añadimos y tal. Y es genial tener ahora estas opciones para el potasio. Pero claro, muchas veces son situaciones, como nos ha dicho Marta, ¿no?, de pacientes que crónicamente tienen niveles algo elevados de potasio, que tienen impacto en el pronóstico y tal. Entonces, ¿qué opinión tienes general? ¿Va a ser un fármaco a añadir de forma crónica porque responde a esa hiperpotasemia no muy elevada, pero que tiene impacto pronóstico, responde a la situación general del paciente y de fármacos que le ponemos? ¿O
se va a usar en momentos más puntuales y sí que se van a poder retirar. No sé si me explico. Si sí, perfectamente. Pues yo creo que efectivamente depende del perfil del paciente. Si es el paciente crónico, ¿no?, como el del caso clínico que os he puesto, que ya vemos pues, que mantiene crónicamente potasios por encima de 5, que además tenemos que mantener fármacos y titular, sí es, yo creo que una estrategia terapéutica a mantener. De hecho, la guía de práctica clínica nos dice que aunque consigamos la normopotasemia en estos pacientes, no habría que retirar el fármaco, salvo que sea una hiperpotasemia que sepamos que ha sido condicionada, ¿no?, por una situación aguda de un paciente pues, que haya tenido pues, una descompensación aguda, que le hayan puesto otro fármaco, o sea, que sea en un contexto agudo y claramente reversible, que sepamos que hemos corregido esa causa y se ha normalizado el potasio. Si es eso, puntualmente, pues a lo mejor sí que puede ser una toma, ¿no? Pero si es un paciente con hiperpotasemia crónica, yo creo que son fármacos que habría que mantenerlos a largo plazo. Luego también hay que tener en consideración, como decía Marta, ¿no? Yo a mi paciente pues le digo que si tiene diarrea, que si tiene alguna de estas circunstancias, pues probablemente habrá que alertar al paciente de que si ocurre algo de esto, pues a lo mejor se ponga en contacto con su médico para hacer una analítica, para controlar cómo va. Pues bueno, pues los niveles de potasio pueden ser muy variables y ahí pues no sabemos muy bien en práctica clínica cómo lo vamos a manejar. Yo intento también advertirle a los pacientes de este tipo de circunstancias para que consulten, intentar hacer un control si ocurre algo de esto. Marta, ¿un comentario? La verdad es que yo creo que se ha dicho todo, que la experiencia por ahora con el tratamiento, yo solo tengo con el Patiromer por ahora, y un poquito de estreñimiento sí que han tenido. Uno de ellos tuvo que suspenderlo también, de a lo mejor también una serie de 15 o así. Y solo decir que hay una publicación de hipomagnesemia en la revista Cardioclinics que pone, vamos, yo creo de una manera recopilando la literatura de qué hacer en caso de hipomagnesemia y cada cuánto revisarlo, y todo eso es bastante práctica. Pues nada más, ya hemos utilizado tiempo de la mesa siguiente. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos comentado los nuevos NACOS con K de kilo, ¿no? Ya que los otros han dejado de serlo, los anticoagulantes. Y muchas gracias a todos y que tengan un buen día.